Durante muchos milenios, la humanidad ha buscado las claves para desvelar su potencial oculto, para dominar no solo el mundo exterior, sino también el paisaje interior de su propia conciencia. Esta búsqueda ha dado origen a enseñanzas, sistemas filosóficos y, a veces, textos cuyo poder era tan grande que su destino se volvía tan dramático como su contenido. Uno de esos textos, que apareció en los albores del siglo XX, todavía suscita controversias, admiración y profunda reflexión. Nos referimos a El sistema de la llave maestra, de Charles Haanel. El libro, escrito en 1912, se convirtió en un bestseller instantáneo, difundiéndose por el mundo gracias a su forma única y su profundo contenido. Prometía no solo el éxito, sino el dominio completo de los principios que rigen la realidad. Sin embargo, como suele ocurrir con las ideas capaces de cambiar el paradigma, su camino no fue fácil. En 1933, en el apogeo de la Gran Depresión, cuando millones de personas buscaban desesperadamente una salida a la crisis, las ediciones de El sistema de la llave maestra fueron retiradas del acceso público. Esta decisión, tomada sin gran publicidad, envolvió el libro en un aura de misterio, dando origen a leyendas sobre su increíble poder y su potencial peligro para los órdenes establecidos. ¿Qué contenían esas páginas que pudo haber alarmado tanto a los poderosos? ¿Y por qué, más de un siglo después, sus ideas siguen siendo relevantes, continuando inspirando a millones de personas en todo el mundo, desde magnates financieros hasta buscadores espirituales? Nos sumergiremos en una de las lecciones más profundas de esta obra monumental, una lección que le invita a reconsiderar el concepto mismo de pensamiento y su poder ilimitado. Para comprender la magnitud de las ideas de Charles Haanel, es necesario observar al hombre que las formuló. Charles Francis Haanel nació el 22 de mayo de 1866 en San Luis, Missouri. Su infancia y juventud transcurrieron en la época del vertiginoso crecimiento industrial de América, un tiempo en que el espíritu emprendedor y la innovación eran consideradas las virtudes más elevadas. Desde joven, Haanel se mostró como una persona con una mente aguda y una tenacidad extraordinaria. No era un académico en el sentido tradicional, pero poseía ese raro don que le permitía ver patrones profundos donde otros solo veían caos y aplicar esos patrones para lograr resultados prácticos. Su temprana carrera se dedicó a los negocios, donde ascendió rápidamente, demostrando destacadas habilidades organizativas y pensamiento estratégico. Fundó varias empresas, la más conocida de las cuales fue Continental Commercial Company, dedicada al comercio, las inversiones y el desarrollo de recursos. Bajo su dirección, esta compañía se transformó en un verdadero imperio empresarial, abarcando diversas industrias, desde la minería hasta los bienes raíces. Haanel no solo ganaba dinero, construía sistemas complejos y eficientes que funcionaban según principios que le parecían universales. Era un hombre de acción, un pragmático que creía en el poder del conocimiento aplicado y buscaba incansablemente formas de optimización. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes éxitos en el mundo de las finanzas, Charles Haanel sentía que detrás del éxito material se escondían leyes más profundas y fundamentales. Comenzó a estudiar metafísica, filosofía, enseñanzas antiguas, tratando de encontrar el hilo conductor entre el mundo visible de causas y efectos y el mundo invisible del pensamiento y la conciencia. Pasó años investigando, comparando la sabiduría oriental con la filosofía occidental, estudiando las obras de pensadores como Ralph Waldo Emerson y Thomas Troward, así como los logros de la ciencia de su época. El resultado de estos muchos años de investigación y experiencia personal probada en la práctica fue El sistema de la llave maestra. Inicialmente, en 1912, El sistema de la llave maestra no se publicó como un libro en el sentido habitual, sino como un curso semanal que constaba de 24 lecciones enviadas por correo. Este formato no fue elegido al azar, sino conscientemente. Haanel entendía que el conocimiento profundo
no requiere solo una lectura pasiva, sino una práctica constante, una reflexión y una integración. Cada lección concluía con un ejercicio concreto que el lector debía realizar durante la semana antes de recibir la siguiente entrega. Este enfoque metódico permitía asimilar gradualmente el material, integrarlo en la vida cotidiana y observar los cambios que se producían en la propia experiencia. No era un curso para curiosos, sino una disciplina estricta para aquellos que estaban dispuestos a dedicarse a la transformación. Entre los clientes de Haanel no solo había personas comunes que buscaban una vida mejor, sino también muchos industriales y empresarios influyentes de la época, quienes intuitivamente sentían que detrás del éxito no solo había factores económicos, sino algo más, principios mentales que gobernaban el potencial humano. Figuras como Andrew Carnegie y Henry Ford ya estaban activamente interesadas en los principios del desarrollo personal y la psicología del logro. Estas personas, acostumbradas a un enfoque sistémico en los negocios, apreciaron el pragmatismo y la claridad de la exposición de Haanel. Entendían que el sistema de la llave maestra no era solo un conjunto de ideas esotéricas, sino una guía práctica para aplicar leyes universales y lograr resultados concretos y medibles. Fue esta combinación de filosofía profunda y pragmatismo aplicado lo que hizo que el sistema de la llave maestra fuera tan atractivo e influyente, sentando las bases para toda una dirección en la literatura de autoayuda que más tarde inspiraría a gigantes como Napoleon Hill, Earl Nightingale y, décadas después, incluso a Oprah Winfrey, convirtiéndose en una de las piedras angulares del pensamiento moderno sobre el éxito y la autorrealización. Es precisamente en el contexto de este enfoque profundo, pero pragmático, que abordamos la 11ª lección de El sistema de la llave maestra, una lección que muchos consideran una de las más poderosas y transformadoras. En ella, Haanel no le ofrece solo conocimiento, sino un método, una forma de pensar que es capaz de revolucionar su comprensión de la realidad y de sus posibilidades. Comienza esta lección con una cita que, a primera vista, podría parecer un simple dogma religioso, pero que en su interpretación revela profundidades ilimitadas de la ley universal. Son las palabras del Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y se os concederá. Haanel insiste, estas palabras no son una mera promesa para los elegidos o un acto de intervención divina, sino una indicación directa de un principio fundamental del funcionamiento de la conciencia y del universo. Insta al lector a reflexionar sobre la ilimitación de esta promesa. Todo lo que pidáis no es solo una metáfora, significa literalmente todo. No hay límites excepto los que usted mismo establece en su conciencia. Subraya que la palabra clave aquí es creed, no esperad, no desead, sino precisamente creed que lo recibiréis. No es una fe pasiva, no es una ciega espera de un milagro, sino un conocimiento activo y convencido de que lo deseado ya le pertenece a nivel mental, aquí y ahora, antes de que se manifieste en el plano físico. Es un estado mental en el que usted ya se siente poseedor de lo deseado, lo experimenta como un hecho consumado. Es este sentimiento de posesión, esta realidad mental, lo que sirve de catalizador para su manifestación en el mundo material. Para Haanel, esta cita bíblica sirve como punto de partida para desvelar el método inductivo de pensamiento que subyace a todo logro verdadero. Afirma que la fuerza proviene del reposo, que es en el silencio donde podemos pensar, y que el pensamiento es el secreto de todo logro. Esto no es solo una frase bonita, es una indicación de la profunda interconexión entre el estado interno de reposo, la claridad de pensamiento y la capacidad de manifestar lo deseado. El método inductivo del que habla Haanel es el camino de lo particular a lo general, de una verdad singular a una ley universal. Usted toma una afirmación concreta, una idea concreta, como por ejemplo la cita de Marcos, y comienza a desplegarla, a investigarla, a meditar sobre ella, hasta que su significado se le revele en todos los niveles del ser.
Es un proceso en el que no solo busca respuestas fuera, sino que permite que se manifiesten desde dentro, desde las profundidades de su propia conciencia. El método inductivo, en el entendimiento de Jael, no es solo una técnica lógica, sino una herramienta para desvelar las verdades más profundas y para formar una nueva realidad. A diferencia de la deducción, que parte de reglas generales ya establecidas y las aplica a casos particulares, la inducción comienza con la observación de un fenómeno, un hecho o una afirmación concretos, y a través de una reflexión profunda y concentrada sobre ellos, llega al descubrimiento de leyes universales. Así es como, en su opinión, la humanidad siempre ha realizado sus mayores descubrimientos, ya sea en la ciencia, la filosofía o la esfera espiritual. Es un proceso que requiere no solo análisis, sino también síntesis, no solo lógica, sino también intuición. Imagine a un científico observando la caída de una manzana. Si pensara solo deductivamente, simplemente aplicaría las leyes de la gravedad ya conocidas. Pero el enfoque inductivo requiere algo diferente. Exige una consideración profunda de esa caída particular, sus detalles, su singularidad, para quizá ir más allá de las concepciones existentes y descubrir algo nuevo. Este enfoque permite ir más allá de los prejuicios y las respuestas prefabricadas, romper las anteojeras mentales que nosotros mismos nos ponemos. Es un proceso que forma activamente nuevas conexiones neuronales en el cerebro, obligándolo a trabajar de manera diferente, más creativa e integral. Hanel subraya que este método le permite no solo aceptar la verdad de otra persona por fe, sino descubrirla por sí mismo, hacerla parte de su experiencia y comprensión personal. Cuando reflexiona sobre la cita, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y se os concederá, no solo la repite, comienza a investigar qué significa todo, qué aspectos de su vida abarca exactamente, qué significa creer que lo recibirá, cómo es ese sentimiento, en qué se diferencia del deseo o la esperanza. Penetra en la esencia de estas palabras, permitiendo que se desplieguen como el capullo de una flor, capa tras capa, descubriendo debajo de ellas no solo metáforas, sino principios concretos y efectivos. Esto no es solo un ejercicio intelectual, es una práctica meditativa profunda que conduce a un cambio en su estado interno. Hanel afirma que es en este proceso de reflexión tranquila y concentrada, en el silencio, donde su mente se vuelve receptiva a verdades superiores. Él escribe: "La fuerza viene en la quietud, es en el silencio donde podemos pensar, y el pensamiento es el secreto de todo logro". Este silencio no es la ausencia de sonidos, sino la ausencia de ruido interno, de la agitación mental que usualmente ahoga la intuición y la comprensión profunda. En esta quietud, el pensamiento se vuelve puro, enfocado y como resultado, increíblemente poderoso. Deja de ser una simple reacción al mundo exterior y se convierte en una fuerza activa y creativa, capaz de dar forma a la realidad. Para Hanel, el pensamiento no es simplemente un producto del cerebro, sino una manifestación de la conciencia universal, una energía que impregna todo lo que existe. Cuando usted aprende a usar esta energía de manera consciente y con un propósito, se convierte en el maestro de su destino. La reflexión inductiva, que comienza con una verdad aparentemente simple, se convierte en la clave para darse cuenta de esta fuerza ilimitada dentro de usted. Es un camino hacia la comprensión de que usted no es solo un observador de la realidad, sino su co-creador activo, cuyos pensamientos poseen un poder real y medible, capaz de influir en la materia y los eventos. Sorprendentemente, las revelaciones de Hanel sobre la naturaleza del pensamiento inductivo encontraron su confirmación en las obras de eminentes científicos y filósofos de los siglos XX y XXI, quienes, quizás sin haber leído el sistema de la llave maestra, llegaron a conclusiones similares al investigar la lógica del descubrimiento científico y la naturaleza de la conciencia. Así, por ejemplo, el filósofo austro-británico Karl Popper,
en su obra fundamental La lógica de la investigación científica, publicada en 1934, 22 años después de la publicación del curso de Ahanel, demostró que la inducción, aunque no es un método de prueba de teorías científicas, juega un papel crucial en su descubrimiento. Popper afirmó que las hipótesis científicas no nacen de una simple generalización de observaciones, son conjeturas audaces, actos creativos de la mente que luego son sometidas a prueba. Estas hipótesis a menudo surgen de una reflexión profunda e inductiva sobre fenómenos específicos, sobre hechos individuales que no encajan en los paradigmas existentes. El científico, como un buscador de la verdad, toma un problema particular, una paradoja singular, y se sumerge en ella, permitiendo que se forme una nueva idea. Esto es absolutamente coherente con la idea de Ahanel de que el pensamiento es el secreto de todo logro y que nace en la quietud. Aún antes, en 1878, el filósofo, lógico y matemático estadounidense Charles Sanders Peirce describió el concepto de abducción, una inferencia a la mejor explicación. Peirce afirmó que la abducción es precisamente el tipo de razonamiento que se utiliza para generar nuevas hipótesis. Uno se encuentra con un conjunto de hechos inexplicables, con un fenómeno sorprendente, y a través de un salto creativo del pensamiento llega a una nueva idea que podría explicar esos hechos. Esto no es deducción de lo general a lo particular, ni inducción pura de lo particular a lo general por generalización, sino más bien un proceso de creación de una nueva idea general a partir de observaciones particulares. Esto es muy similar a lo que Ahanel llama reflexionar sobre una verdad singular para revelar una ley universal. La mente más grande del siglo XX, Albert Einstein, también reconoció que sus teorías revolucionarias, como la teoría de la relatividad, no fueron el resultado de una simple deducción o acumulación de datos. A menudo le llegaban a través de una profunda reflexión inductiva sobre una paradoja aparentemente simple o un experimento mental. Recuerde su famoso experimento mental con un observador en un ascensor en movimiento o con una persona persiguiendo un rayo de luz. Estas situaciones singulares y concretas se convirtieron en el punto de partida de grandes teorías que cambiaron nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la energía. Einstein poseía una capacidad única para sumergirse en una idea, desplegarla en todas las direcciones posibles, hasta que su lógica interna le revelaba principios universales. E incluso personajes literarios, como el legendario detective Sherlock Holmes, cuyos métodos a menudo se denominan erróneamente deducción, en realidad utilizan la abducción o el pensamiento inductivo en el sentido de Ahanel. Conan Doyle describe su método como deducción, pero en la práctica Holmes no aplica leyes generales a casos particulares. Toma los detalles más pequeños y particulares, una mota de polvo en un zapato, el tono del barro, un nudo inusual, y basándose en estos hechos singulares, crea una hipótesis sobre el crimen, sobre la identidad del criminal, sobre los motivos. Despliega estos detalles, viendo en ellos las claves de una imagen más amplia, de una explicación universal. Esto es el movimiento de lo particular a lo general, de una verdad singular a una ley universal. La ciencia moderna sigue confirmando estas ideas sobre el poder formativo del pensamiento y la conciencia. Por ejemplo, las investigaciones en el campo de la neuroplasticidad, descritas en detalle por el doctor Norman Doidge en su libro El cerebro que se cambia a sí mismo, publicado en 2007, muestran que el cerebro no es una estructura estática, sino que cambia y se reorganiza constantemente en respuesta a nuestra experiencia, pensamientos y enfoque de atención. La reflexión inductiva concentrada literalmente reestructura nuestro cerebro, creando nuevas vías neuronales y fortaleciendo las existentes, lo que nos permite percibir la realidad de una nueva manera. El biólogo Bruce Lipton, en sus trabajos sobre epigenética, demuestra que no solo nuestros genes determinan nuestro destino, sino que nuestro entorno, nuestras creencias y pensamientos pueden influir en la actividad de los genes, cambiando de hecho la realidad biológica.
Esto se relaciona con la idea de Hanel de que el pensamiento es una fuerza creativa capaz de influir en el mundo físico y finalmente incluso a nivel cuántico. Experimentos como los realizados por Alain Aspect en 1982, que confirman el entrelazamiento cuántico, insinúan una profunda interconexión de todo lo que existe, donde las partículas individuales permanecen conectadas independientemente de la distancia. Esto refleja metafóricamente la idea de que una inmersión profunda en una partícula de verdad puede revelar una conexión con todo el sistema del universo. Estos ejemplos del mundo de la ciencia e incluso de la literatura demuestran que el método inductivo que Hanel propone como camino hacia el dominio personal es un principio fundamental del conocimiento y la creatividad. No es simplemente una forma de aprender algo nuevo, sino una forma de crear una nueva comprensión, nuevas posibilidades, una nueva realidad. Pero la idea de sumergirse en una verdad singular para desvelar lo universal no es nueva. Atraviesa muchas tradiciones espirituales y filosóficas antiguas, demostrando la universalidad de este método de conocimiento y su inmutable relevancia. Tomemos por ejemplo a los templarios, la misteriosa orden de caballeros de la Edad Media. Sus prácticas espirituales, envueltas en numerosas leyendas, incluían horas de meditación sobre un único objeto, la cruz. Para un observador externo, esto podría parecer una simple veneración de un símbolo, pero para los iniciados, la cruz no era solo un símbolo de la crucifixión, era un mandala, una proyección geométrica de la cosmología, un punto de intersección de lo material y lo espiritual, de lo horizontal y lo vertical. Al reflexionar sobre una sola cruz, los templarios buscaban ver en ella todo el universo, todas sus leyes, todos sus misterios. De un símbolo singular pasaban a la comprensión de toda la cosmología, de toda la estructura del ser, desvelando en sí mismos profundas revelaciones sobre la creación y su lugar en ella, obteniendo no solo sabiduría espiritual, sino también una fuerza interior que les permitía realizar grandes hazañas. En la tradición mística judía, la Cábala, existe una práctica conocida como Hitbonenut, contemplación o meditación profunda. No es solo reflexión, sino una inmersión activa y concentrada en una idea, una letra del nombre de Dios, un concepto, hasta que su significado interno se revela en toda su plenitud. Cada letra del alfabeto hebreo, cada nombre de Dios se considera un portal a infinitos niveles de significado. El practicante de Hitbonenut puede pasar horas profundizando en una letra, desplegando su significado en los niveles físico, psicológico y metafísico, hasta que ve en ella el reflejo de todo el universo, de todos sus misterios, comprendiendo la profunda interconexión entre el microcosmos y el macrocosmos. Esto les daba no solo conocimiento, sino también un sentimiento de unidad con la fuente de todo lo que existe. Un principio similar encontramos en la tradición sufí del Islam, donde existe la práctica del zikr, la rememoración de Dios. Puede ser la repetición de uno de los 99 nombres de Dios, o de una frase, o incluso de un simple sonido. Los sufíes creen que a través de la repetición concentrada y rítmica de un nombre, la mente se purifica de la agitación mundana y la persona se disuelve gradualmente en la presencia divina. El nombre singular se convierte en la clave para la conciencia de la unidad de todo lo que existe, para una profunda revelación espiritual que trasciende la comprensión racional, otorgando un estado de dicha y profunda paz. Al repetir una frase, descubren la infinitud. Y por supuesto, el budismo zen con sus famosos koans. Un koan es una pregunta o afirmación paradójica que no tiene una respuesta lógica y está diseñada para llevar la mente más allá del pensamiento racional, para estimular la intuición. Uno de los koans más conocidos: ¿cuál era tu rostro antes del nacimiento de tus padres?
Esta no es una pregunta a la que se pueda responder con palabras. Es una invitación a una reflexión profunda e inductiva sobre una idea aparentemente absurda, hasta que la mente da un salto, va más allá de los conceptos habituales de tiempo, identidad y existencia, y alcanza el satori, la iluminación, un estado de absoluta claridad y libertad. En la antigua tradición india, en textos como el Yoga Vasista, también encontramos profundas disquisiciones sobre la naturaleza de la conciencia y la ilusoriedad del mundo material que se alcanzan mediante la reflexión concentrada sobre un principio o una idea. El sabio Vasista enseña al príncipe Rama que todo el mundo es solo una manifestación de la mente y que a través de una comprensión profunda de esta única verdad se puede alcanzar la liberación. Este es un movimiento inductivo desde la observación particular de los fenómenos de la mente hasta la conciencia de su naturaleza universal y omnipresente. Todas estas prácticas antiguas, aunque difieren en forma y contexto cultural, apuntan al mismo principio fundamental, la posibilidad de desvelar verdades universales sumergiéndose en una idea, un símbolo o una pregunta aparentemente particular. Esto confirma que el método inductivo que propone Jaanel no es simplemente una invención moderna, sino un camino eterno hacia el conocimiento profundo y la autorrealización, probado por milenios de experiencia humana y que conduce a la adquisición de un poder y una sabiduría genuinos. Es precisamente este principio universal y milenario el que subyace a la tarea práctica de la 11ª lección de El sistema de la llave maestra. Jaanel no le propone simplemente leer y estar de acuerdo, sino hacer suyo este conocimiento, integrarlo en el tejido mismo de su ser. Le insta a elegir una frase que puede ser una cita sagrada, como Marcos 11:24, o una afirmación científica, o un pensamiento filosófico profundo. Es importante que esta frase resuene con usted, que contenga el potencial para una profunda revelación y que despierte un interés genuino. Luego, cada día, durante todo el mes, debe dedicar 15 minutos a la reflexión concentrada sobre esta frase. Esto no es solo la repetición de palabras, ni un intento de encontrar una respuesta prefabricada en libros o en otras personas. Es una inmersión activa, pero tranquila, en su esencia, en su vibración, en su energía. Jaanel insiste, permita que el significado se le revele. ¿Qué significa esta frase a nivel físico? ¿Cómo se manifiesta en su cuerpo, en su entorno, en el mundo material? ¿Qué significa a nivel psicológico? ¿Cómo influye en sus emociones, en sus pensamientos, en su percepción de sí mismo y de los demás, en sus creencias? Y, finalmente, ¿qué significa a nivel metafísico? ¿Cómo se relaciona con las leyes universales, con la naturaleza de la conciencia, con el potencial ilimitado del que habla Jaanel, con la causa primera de todo lo que existe? Este proceso no es una búsqueda, sino un permiso. Usted permite que la sabiduría profunda, encerrada en esta frase, se manifieste desde su interior, desde su subconsciencia, desde el campo colectivo de la conciencia. Entrena su mente para ver no solo la superficie, sino también la profundidad, no solo lo particular, sino también lo universal. Aprende a escuchar la voz del silencio en la que nace el verdadero pensamiento y la verdadera fuerza. Es una práctica que desarrolla no solo la inteligencia, sino también la intuición y, lo que es más importante, su capacidad para formar conscientemente su realidad, partiendo de una profunda comprensión de sus principios fundamentales. Esto no es simplemente un cambio en su forma de pensar, es un cambio en usted mismo a un nivel profundo, una transformación de su conciencia y de su capacidad de acción. Es a través de tal reflexión sistemática e inductiva que usted comienza a ver cómo todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y se os concederá, deja de ser una hermosa promesa y se convierte en una verdad tangible y operativa en su propia vida. Este es el primer paso para convertirse en un verdadero maestro de la llave maestra de su propia existencia,
desvelando su potencial ilimitado y adquiriendo la capacidad de crear su realidad a su antojo. Es precisamente este proceso, esta inmersión metódica y profunda en la esencia de una verdad, lo que sirve de puente entre la sabiduría antigua y la comprensión científica moderna. Lo que Charles Haanel propuso como camino hacia la autorrealización a principios del siglo XX, hoy encuentra cada vez más confirmaciones en las investigaciones avanzadas sobre la mente y el cuerpo humanos. La ciencia, que durante mucho tiempo separó la materia y la conciencia, ahora comienza a darse cuenta de su conexión indisoluble, revelando los mecanismos a través de los cuales el pensamiento, de hecho, es capaz de dar forma a nuestra realidad. La neurobiología moderna, por ejemplo, ha descubierto un fenómeno asombroso conocido como neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Hasta hace poco, se creía que el cerebro de un adulto era estático y su estructura inmutable. Sin embargo, las investigaciones de las últimas décadas han refutado por completo este dogma. El doctor Norman Doidge, en su libro emblemático El cerebro que se cambia a sí mismo, publicado en 2007, describió en detalle cómo nuestro cerebro se reestructura constantemente bajo la influencia de la experiencia, el aprendizaje e incluso nuestros pensamientos. Demostró que no somos simplemente receptores pasivos de información del mundo exterior, somos arquitectos activos de nuestra propia red neuronal. Una de las pruebas más claras y convincentes de la neuroplasticidad es el famoso estudio realizado por Eleanor Maguire y sus colegas en 2002. Estudiaron el cerebro de los taxistas de Londres. Para obtener la licencia de taxista en Londres, es necesario aprobar un examen increíblemente complejo, conocido como The Knowledge, el conocimiento. Esto requiere memorizar 25.000 calles, innumerables puntos de interés y las rutas más cortas entre ellos, lo que lleva en promedio de 3 a 4 años de estudio intensivo. Los investigadores descubrieron que los taxistas londinenses experimentados tenían un volumen significativamente mayor en la parte posterior del hipocampo, un área del cerebro críticamente importante para la navegación espacial y la formación de la memoria. Además, cuanto más tiempo trabajaba un taxista, mayor era su hipocampo. Esto demuestra convincentemente que la actividad mental intensa y dirigida, como la comprensión diaria de un mapa complejo de la ciudad, literalmente cambia la estructura física del cerebro. Si la memorización ordinaria de calles puede llevar a cambios tan significativos, imagine lo que puede suceder cuando usted, de manera intencionada y diaria, durante un mes, reflexiona concentradamente sobre una verdad profunda, como propone Haanel. No solo piensa en la frase, está formando activamente nuevas vías neuronales, fortaleciendo las conexiones que sustentan su nueva comprensión y percepción de la realidad. Literalmente está reprogramando su cerebro para que esté sintonizado con la percepción y la realización de aquello en lo que reflexiona. Esto no es una metáfora, es un proceso fisiológico que le permite expandir su mapa cognitivo para ver las posibilidades ilimitadas ocultas en lo cotidiano. Otra dirección revolucionaria, la epigenética, revela cómo nuestros pensamientos y el entorno pueden influir en la expresión de nuestros genes sin cambiar la secuencia del ADN en sí. El doctor Bruce Lipton, autor del libro La biología de la creencia, fue uno de los primeros en popularizar la idea de que las células no reaccionan a los genes, sino a la percepción del entorno. No somos víctimas de nuestros genes, somos sus directores. Los genes son solo planos, y los mecanismos epigenéticos determinan cuáles de esos planos se activarán y cuáles permanecerán inactivos. Uno de los experimentos más sorprendentes en este campo fue el realizado por Brian Diaz y Kerry Ressler en 2014. Entrenaron a ratones machos para que temieran el olor a flor de cerezo, acetofenona, sometiéndolos a leves descargas eléctricas cada vez que aparecía este olor. Los ratones desarrollaron rápidamente un miedo persistente, pero lo más sorprendente ocurrió después. La descendencia de estos ratones, que nunca había sido sometida a descargas eléctricas ni había encontrado el olor a cerezo, mostró una mayor sensibilidad y miedo a la acetofenona.
e incluso sus nietos demostraron la misma reacción. Los investigadores encontraron cambios en el ADN de los espermatozoides de los padres, que se transmitieron a las generaciones posteriores. Esto significa que un miedo adquirido, una experiencia traumática, puede heredarse a través de modificaciones epigenéticas. Si una experiencia negativa puede heredarse a nivel biológico, ¿qué se puede decir de las creencias positivas profundamente arraigadas, de la formación deliberada de patrones mentales, de la reflexión consciente sobre verdades universales? Aanel quizá entendía intuitivamente que el trabajo sistemático con el pensamiento no solo puede cambiar a la persona misma, sino también influir en su naturaleza biológica, creando condiciones favorables para la realización de lo deseado. La psiconeuroinmunología, otra área que une la mente y el cuerpo, estudia la interacción entre los procesos psicológicos, el sistema nervioso y el sistema inmunológico. La doctora Candace Tepert, en su innovador libro Moléculas de Emoción, publicado en 1997, demostró que las emociones no son solo sentimientos abstractos, son señales bioquímicas que circulan por todo el cuerpo. Los neuropéptidos, a los que llamó moléculas de emoción, conectan el cerebro, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, proporcionando una comunicación bidireccional constante. Nuestros pensamientos y sentimientos influyen directamente en nuestra fisiología, incluida la capacidad del organismo para combatir enfermedades. Numerosos estudios realizados por Janice Keoghlall-Glasser y Ronald Glasser han demostrado cómo el estrés y los estados emocionales negativos suprimen la función inmunológica. Por ejemplo, en estudiantes de medicina durante las sesiones de exámenes se observó una disminución de la actividad de las células inmunitarias, una ralentización de la cicatrización de heridas y una reducción de la eficacia de las vacunas. Estas investigaciones demuestran irrefutablemente que el estado mental influye directamente en la salud física. Si los pensamientos negativos y el estrés pueden debilitar nuestro organismo, es lógico suponer que el pensamiento sistemático, positivo y concentrado, como propone Aanel, puede, por el contrario, fortalecer el sistema inmunológico, contribuyendo al bienestar general, la longevidad y la resiliencia. Esto crea no solo una base mental, sino también biológica para la realización de sus intenciones. Y finalmente, el fenómeno del placebo, una de las pruebas más convincentes de la capacidad de la mente para influir en el cuerpo y la realidad. Un placebo es una sustancia o tratamiento inactivo que, sin embargo, provoca mejoras fisiológicas o psicológicas reales, exclusivamente gracias a la fe del paciente en su eficacia. En 1955, el doctor Henry K. Becher realizó un metaanálisis de 26 estudios y descubrió que el efecto placebo se manifiesta en un promedio del 32% de los pacientes y en algunos casos alcanza el 60% o más. Las personas experimentan alivio del dolor, mejora de la condición en úlceras, depresión, enfermedad de Parkinson e incluso en algunos tipos de cáncer, tomando píldoras de azúcar o sometiéndose a operaciones ficticias. Marcos 11 y 24, la cita en la que Aanel le pide que se concentre: todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y se os concederá, es la quinta esencia del principio del placebo. No es solo una cuestión de fe en una píldora milagrosa, es una cuestión de fe en el poder ilimitado de su propia conciencia. Aanel le propone aplicar consciente y sistemáticamente este principio no a una enfermedad en particular, sino a toda su vida. Al reflexionar sobre esta frase, usted activa los mecanismos internos de expectativa y fe que, como demuestra la ciencia, son capaces de provocar cambios reales y medibles en su cuerpo y en su entorno. Aprende a dirigir conscientemente esta capacidad innata de autocuración y autorrealización, convirtiéndose no en un paciente pasivo, sino en un creador activo de su destino. Estos descubrimientos científicos, realizados décadas después de la publicación de El sistema de la llave maestra, no solo confirman las intuiciones de Aanel, nos brindan una comprensión profunda de los mecanismos a través de los cuales el pensamiento concentrado, la fe y la intención pueden transformar nuestra realidad interna y externa.
demuestran que la práctica que usted comienza no es una fantasía esotérica, sino un método científicamente fundamentado para trabajar con las fuerzas más fundamentales de la conciencia humana. Sin embargo, antes de que la ciencia moderna comenzara a desentrañar estas complejas conexiones entre la mente y la materia, muchas tradiciones antiguas ya poseían una profunda comprensión del poder del pensamiento concentrado y la reflexión inductiva. Durante milenios, sabios y místicos de diversas culturas llegaron a conclusiones similares sobre la naturaleza de la realidad y la capacidad de la conciencia humana para darle forma. Estos paralelismos no son accidentales, señalan la universalidad de los principios que Ahanel buscó sistematizar. En la tradición hermética, atribuida al legendario Hermes Trismegisto, ocupa un lugar central el principio: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Este aforismo, contenido en la tabla esmeralda, afirma que las leyes universales del microcosmos y el macrocosmos son idénticas. En uno de los textos herméticos fundamentales, el Poimandres, se describe cómo la mente divina, o nous, se revela al ser humano a través de una profunda introspección y contemplación. La persona que comprende esta luz interior adquiere la capacidad de entender e influir en la realidad. Los hermetistas creían que el pensamiento es una manifestación de la mente divina en el ser humano y por lo tanto posee un poder creativo. Su práctica incluía una profunda reflexión sobre símbolos y principios para comprender las leyes universales, lo que se relaciona directamente con el método de Ahanel de desvelar el significado de una frase. El budismo, 2500 años antes de Ahanel, proclamó la primacía de la mente en la formación de la realidad. En el Dhammapada, uno de los textos más sagrados del budismo, la primera estrofa dice: «Somos lo que pensamos». Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo. Esto no es solo una metáfora poética, sino una afirmación fundamental que subyace a toda la filosofía y práctica budista. Buda enseñó que nuestra experiencia, nuestros sufrimientos y nuestra liberación, todo es una creación de nuestra mente. Las prácticas de meditación como samatha, permanencia tranquila, y vipassana, penetración, están dirigidas a entrenar la mente para que pueda ver claramente su propia naturaleza y dejar de crear ilusiones que conducen al sufrimiento. La reflexión concentrada de Ahanel es una forma de meditación que permite a la mente darse cuenta de su poder creativo. En la antigua tradición india, en el texto Yoga Vasista, un diálogo entre el sabio Vasista y el príncipe Rama, el mundo se describe como Manas Rishti, la creación de la mente. El sabio Vasista explica que toda la realidad percibida es una proyección de la conciencia, similar a un sueño. Subraya el poder de Sankalpa, la intención dirigida o el pensamiento concentrado, que posee la capacidad de dar forma al destino. A través de una profunda introspección y reflexión sobre la naturaleza de la conciencia, el ser humano puede liberarse de las ilusiones y darse cuenta de su verdadera naturaleza ilimitada. La práctica propuesta por Ahanel es un camino directo para dominar esta sankalpa, para la formación consciente de la propia realidad. La tradición mística judía, la Cábala, también contiene profundos paralelismos con el método de reflexión inductiva. Los cabalistas buscan comprender el Ein Sof, la infinitud, el aspecto incomprensible de Dios, a través del estudio y la meditación sobre las 10 sefirot, atributos divinos a través de los cuales se manifiesta el Creador. La práctica de la Haidbonenut, o contemplación profunda, a menudo incluye la reflexión sobre una letra del nombre de Dios o un aspecto de las sefirot. A través de esta inmersión concentrada en lo particular, el cabalista busca desvelar la verdad universal, ver toda la cosmología, toda la estructura del universo, contenida en un solo punto. Esto recuerda sorprendentemente el llamado de Ahanel a reflexionar sobre la infinitud de la promesa contenida en una sola frase bíblica.
Los estoicos como Epicteto y Marco Aurelio, que vivieron en la antigua Grecia y Roma, también enfatizaron el poder excepcional de la razón. Epicteto enseñó que no nos perturban las cosas, sino nuestras opiniones sobre ellas, es decir, no los eventos externos, sino nuestra actitud hacia ellos determina nuestro bienestar. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo, en sus meditaciones escribió: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Los estoicos abogaban por la autorreflexión constante, la disciplina de la mente, la reflexión concentrada sobre los principios de la virtud y la racionalidad. Su práctica consistía en formar conscientemente sus estados internos, sus juicios, para permanecer imperturbables ante las circunstancias externas. La práctica de Anel de la reflexión concentrada es un enfoque profundamente estoico para gestionar el mundo interior, para formar su percepción y, en consecuencia, su realidad. En el Zen budismo, especialmente en la escuela Rinzai, se utilizan ampliamente los koans, preguntas o historias paradójicas diseñadas para sacar a la mente de las construcciones lógicas habituales y abrirla a la intuición. Un koan clásico: ¿cuál era tu rostro antes del nacimiento de tus padres? Esta pregunta no tiene una respuesta racional, requiere una reflexión profunda y no lineal que rompe las barreras conceptuales y conduce a una experiencia directa de la verdad. Esto es muy similar al llamado de Anel a no buscar una respuesta prefabricada, sino a permitir que el significado se revele, permitiendo que la intuición se manifieste desde las profundidades de la conciencia. Es a través de esta reflexión concentrada y no conceptual que se alcanza el satori, la iluminación repentina. Estas antiguas tradiciones, cada una a su manera, enfatizaban la misma verdad. La mente humana posee un poder increíble para dar forma a la realidad. Ofrecieron métodos que, en esencia, son reflexión inductiva, desde la concentración en una idea, símbolo o pregunta, hasta la revelación de leyes universales y verdades más profundas. Charles Haanel quizás fue uno de los primeros en intentar traducir esta sabiduría antigua y esotérica a un lenguaje comprensible para el hombre occidental, sistematizándola en un sistema práctico para lograr objetivos personales. Demostró que estos principios no son un privilegio de místicos selectos, sino que están al alcance de todo aquel que esté dispuesto a aplicar un esfuerzo concentrado. Es gracias a este enfoque, la reflexión sistemática y dirigida, que muchas personalidades destacadas de los siglos XX y XXI lograron un éxito increíble, a menudo sin siquiera darse cuenta de que estaban aplicando los principios expuestos en el sistema de la llave maestra. Sus historias sirven como una confirmación viva de la eficacia del método de Haanel, demostrando cómo el pensamiento concentrado, la fe y la intención pueden transformar la vida. Una de esas figuras es Earl Nightingale. En 1956 grabó un mensaje de audio titulado El secreto más extraño. Fue una grabación corta de 20 minutos que posteriormente se convirtió en el primer bestseller millonario en la historia de la industria del desarrollo personal. En ella, Nightingale expuso una verdad simple pero profunda. Te conviertes en aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Afirmaba que las personas que se concentran en sus objetivos los alcanzan y que quienes se concentran en los miedos y las dudas atraen precisamente eso a su vida. Nightingale llegó a esta conclusión estudiando profundamente las obras de Napoleon Hill y otros pensadores, incluidos sin duda Charles Haanel. Se dio cuenta de que las personas exitosas, independientemente de su campo de actividad, poseen un rasgo común: mantienen constante y deliberadamente en su conciencia la imagen del resultado deseado. El secreto más extraño no solo cambió su propia vida, transformándolo de un modesto locutor de radio en uno de los oradores motivacionales más influyentes de su tiempo, sino que también inspiró a millones de personas en todo el mundo a comenzar a controlar conscientemente sus pensamientos para dar forma a su destino. Fue una encarnación directa de la 11ª lección de Haanel, aplicada a la escala de la comunicación masiva.
Napoleon Hill, cuyo nombre ya se ha mencionado, es otro claro ejemplo de la aplicación práctica de los principios subyacentes a el sistema de la llave maestra. Su obra monumental Piense y hágase rico, publicada en 1937, se convirtió en una Biblia para emprendedores y personas que buscan el éxito. La historia de Hill comenzó en 1908, cuando un joven periodista entrevistó al magnate del acero Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos del mundo. Carnegie desafió a Hill a pasar 20 años investigando las vidas de los 500 hombres más exitosos de América para identificar los principios universales de sus logros. Hill aceptó el desafío y durante 2 décadas se relacionó con gigantes como Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt y Alexander Graham Bell. Descubrió que, a pesar de las diferencias en sus campos de actividad, todos utilizaban estrategias mentales similares. Entre ellas se encontraban la definición de propósito, la persistencia, el poder de la mente maestra, mente grupal y, lo que es especialmente importante, la autosugestión, la implantación consciente de pensamientos y creencias deseados en la subconsciencia. Estos principios son, en esencia, una versión ampliada y empíricamente confirmada de lo que Haanel describía como el poder del pensamiento concentrado y la fe. Hill demostró que la reflexión sistemática y deliberada sobre el propio objetivo, respaldada por la fe, es la herramienta más poderosa para su realización. Steve Jobs, el genial cofundador de Apple, también aplicó intuitivamente principios similares al método inductivo de Haanel. En su famoso discurso ante los graduados de Stanford en 2005, Jobs relató su experiencia asistiendo a cursos de caligrafía en Reed College, los cuales abandonó. En ese momento parecía una actividad completamente inútil. Sin embargo, 10 años después, cuando estaba diseñando el primer Macintosh, fue precisamente el conocimiento adquirido en esos cursos lo que le permitió crear una computadora con una tipografía hermosa, lo que fue revolucionario para la época. Jobs lo llamó conectar los puntos hacia atrás. Dijo que es imposible conectar los puntos mirando hacia adelante, solo se pueden conectar mirando hacia atrás. Esta es una comprensión profunda de que elementos de la experiencia aparentemente dispares, si se les permite manifestarse y ser comprendidos, pueden unirse en una imagen unificada y armoniosa. Su capacidad para ver principios universales de diseño y experiencia de usuario en los detalles más pequeños, su intuición, que lo guió a través de la innovación, fue el resultado de una reflexión profunda y concentrada sobre lo que quería crear. No buscaba respuestas prefabricadas. Permitía que el significado se revelara de la misma manera que Haanel le insta a desvelar el significado de una frase. Y por supuesto, Oprah Winfrey, una de las mujeres más influyentes del mundo, reconoce abiertamente la enorme influencia de El sistema de la llave maestra de Charles Haanel en su vida y carrera. Ha hablado en numerosas ocasiones en sus entrevistas y en sus programas sobre cómo los principios expuestos en este libro la ayudaron a construir un imperio mediático y a convertirse en la persona que es. Oprah subraya regularmente la importancia de la intención, la visualización, la gratitud y el poder del pensamiento. Enseña a su audiencia que los pensamientos son energía que da forma a nuestra realidad y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear conscientemente su vida. Su éxito no es solo suerte, sino el resultado de la aplicación consistente y sistemática de los principios que Haanel presentó al mundo hace más de un siglo. Ella, como muchos otros, se ha convertido en la encarnación viva de la idea de que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y se os concederá. Estas historias no son meras anécdotas, son poderosos testimonios de cómo la reflexión inductiva, el pensamiento concentrado y la fe inquebrantable de los que habla Haanel funcionan en la vida real. Demuestran que el método propuesto en la 11ª lección no es solo un ejercicio intelectual, sino un camino probado hacia la transformación, hacia el desvelamiento del potencial ilimitado que reside en cada ser humano.
Le permite convertirse no solo en un observador de su vida, sino en su arquitecto consciente, capaz de dar forma a su realidad a su antojo. Estas historias no son meras anécdotas, son poderosos testimonios de cómo la reflexión inductiva, el pensamiento concentrado y la fe inquebrantable de los que habla Jaanel funcionan en la vida real. Demuestran que el método propuesto en la 11ª lección no es solo un ejercicio intelectual, sino un camino probado hacia la transformación, hacia el desvelamiento del potencial ilimitado que reside en cada ser humano. Le permite convertirse no solo en un observador de su vida, sino en su arquitecto consciente, capaz de dar forma a su realidad a su antojo. El principio subyacente a la 11ª lección de Charles Jaanel, el principio del pensamiento inductivo, de la reflexión concentrada, no es dominio exclusivo de unos pocos elegidos o de prácticas esotéricas. Está profundamente arraigado en la estructura misma de la conciencia humana y se manifiesta en las más diversas esferas de la cultura, la ciencia y el logro modernos. Desde la psicología hasta los negocios, desde el deporte hasta la investigación científica de vanguardia, vemos la confirmación de que una inmersión profunda en una verdad singular, permitiendo que se despliegue de lo particular a lo general, es un poderoso catalizador para el avance. Tomemos, por ejemplo, la psicología. Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo, habló de la individuación, el proceso de convertirse en una personalidad completa y única. Este camino es un viaje no lineal, donde la persona recopila inductivamente fragmentos de su experiencia consciente e inconsciente, símbolos, sueños, vivencias, y los integra en una imagen unificada y significativa de su yo. Es un movimiento de las manifestaciones particulares de la psique al significado arquetípico universal, al descubrimiento de su verdadera esencia. La práctica de Jaanel es, en esencia, una metodología para acelerar este proceso de individuación, para la comprensión e integración consciente de las verdades internas. Abraham Maslow, uno de los padres de la psicología humanista, describió las experiencias cumbre, momentos de profunda alegría, asombro, inspiración y comprensión, cuando una persona siente unidad con el mundo y plenitud del ser. Estas experiencias a menudo surgen en un estado de completa absorción, en una actividad de profunda concentración, cuando la atención está totalmente centrada en un objeto o idea. Es en esos momentos cuando el ruido exterior se silencia y la conciencia se profundiza en un punto, cuando se produce la revelación del significado de la que habla Jaanel. No es solo un estallido emocional, sino una experiencia trascendente que cambia la perspectiva y otorga una profunda iluminación. Las ciencias cognitivas modernas, en particular los trabajos del premio Nobel Daniel Kahneman, nos permiten ver esto a través de la lente del sistema 1 y el sistema 2 del pensamiento. El sistema 1 es el pensamiento rápido, intuitivo y automático que usamos en la vida cotidiana. El sistema 2 es el pensamiento lento, deliberado y lógico que requiere esfuerzo y concentración. El método de Jaanel nos traslada intencionalmente del modo sistema 1 al modo sistema 2, obligándonos a ralentizar, profundizar, analizar y sintetizar información sin depender de juicios superficiales. Es en este modo profundo y concentrado del sistema 2 donde nacen las verdaderas percepciones y avances. Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo húngaro-estadounidense, introdujo el concepto de flujo, un estado de completa absorción en una actividad, cuando la persona está tan concentrada que olvida el tiempo, a sí misma y se siente una con lo que hace. Es un estado de experiencia óptima, cuando los desafíos se corresponden con las habilidades y la atención está completamente enfocada. Alcanzar el estado de flujo es una consecuencia directa de una concentración profunda e inductiva, cuando un aspecto de la tarea se despliega en toda su plenitud y usted se convierte en uno con el proceso. En el mundo del deporte, vemos estos principios en acción al más alto nivel. Michael Jordan, reconocido como el mejor baloncestista de todos los tiempos, era conocido por su increíble capacidad para entrar en la zona,
un estado en el que parecía ralentizar el tiempo, anticipar los movimientos de los oponentes y cada uno de sus tiros era impecable. Esto no era una casualidad, era el resultado de miles de horas de entrenamiento deliberado, visualización, ensayo mental, donde desglosaba inductivamente cada aspecto del juego, cada tiro, cada pase, perfeccionándolos. Su zona es una manifestación de la profunda concentración que le permitía ver todo el juego en un solo punto. Kobe Bryant, otra leyenda del baloncesto, llamó a su enfoque la mentalidad Mamba. Era una filosofía de dedicación obsesiva, de búsqueda incesante de la perfección a través del análisis y la práctica más profundos. Pasaba horas estudiando grabaciones de partidos, desglosando los movimientos de los oponentes, perfeccionando cada elemento de su técnica. No solo entrenaba, reflexionaba sobre cada movimiento, cada decisión, permitiendo que un detalle le revelara toda la estrategia del juego. Su éxito fue el resultado de una maestría inductiva, donde cada pequeño detalle importaba y conducía a una excelencia global. En el ámbito empresarial, estos principios también son la piedra angular del éxito. Jeff Bezos, fundador de Amazon, es conocido por su obsesión por el cliente. Su enfoque es una reflexión inductiva constante sobre las necesidades de un solo cliente, sobre un aspecto de la experiencia del usuario y luego escalar esas ideas a miles de millones de usuarios. Su día 1 es una filosofía de inicio constante, de aprendizaje continuo, de despliegue constante del significado a partir de los detalles más pequeños de la retroalimentación. Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla, se hizo famoso por su pensamiento de primeros principios. En lugar de razonar por analogía, descompone los problemas hasta sus verdades fundamentales, hasta los átomos, hasta las leyes básicas de la física, y luego construye soluciones desde cero. Esta es la quinta esencia del enfoque inductivo, desde las verdades más básicas y singulares hasta las soluciones de ingeniería y empresariales más complejas. Su capacidad para concentrarse en un objetivo grandioso, ya sea la colonización de Marte o la energía sostenible, y seguirlo sin desviarse, es la encarnación del poder del pensamiento concentrado. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, aplica un enfoque de inversión profundo e inductivo, conocido como inversión en valor. No persigue las tendencias del mercado. En cambio, estudia a fondo empresas individuales, sus modelos de negocio, su gestión, sus ventajas competitivas para comprender su valor intrínseco y real. Permite que una empresa, un principio de inversión, le revele toda la complejidad del mercado, construyendo su imperio sobre la base de ideas profundas y concentradas. La ciencia moderna también nos ofrece sorprendentes confirmaciones de estos principios. La neuroplasticidad, un fenómeno descrito por el Dr. Norman Doidge en el libro El cerebro que se cambia a sí mismo, 2007, muestra que nuestro cerebro no es una estructura estática, se reorganiza constantemente, formando nuevas conexiones neuronales en respuesta a nuestra experiencia, pensamientos y foco de atención. La reflexión profunda y concentrada de la que habla Hanel literalmente reprograma nuestro cerebro, creando nuevas vías para el pensamiento y la percepción. Usted no solo piensa, está reconstruyendo activamente su arquitectura interna. La epigenética, un campo de la ciencia popularizado por el Dr. Bruce Lipton, demuestra que nuestros genes no son nuestro destino. El entorno, nuestras creencias, emociones e incluso pensamientos pueden activar o desactivar ciertos genes, influyendo en nuestra salud y bienestar. Así, el estado interno, formado por el pensamiento concentrado de Hanel, influye directamente en nuestra biología, confirmando que el pensamiento no es solo una abstracción, sino una fuerza poderosa que da forma a nuestra realidad a nivel celular.
Incluso en el campo de la física cuántica, aunque con mayor cautela, se pueden observar paralelismos. Experimentos como los realizados por Alain Aspect en 1982 que confirmaron el fenómeno del entrelazamiento cuántico, donde las partículas permanecen conectadas y se influyen mutuamente independientemente de la distancia. Aunque esto no es una prueba directa de la influencia del pensamiento en la materia, insinúa una profunda interconexión del universo, donde la intención concentrada, posiblemente, actúa en niveles más sutiles e invisibles, dando forma a la realidad. Sin embargo, como cualquier fuerza poderosa, el principio del pensamiento inductivo y la intención concentrada también encierra ciertos peligros si se aplica de forma incorrecta o se comprende superficialmente. El primer y quizás más común error es el positivismo ingenuo o, como también se le llama, pensamiento mágico. Es la creencia de que basta con desear algo o pensar positivamente y lo deseado se materializará por sí solo sin ningún esfuerzo o acción de su parte. Haanel, como otros sabios, nunca abogó por la espera pasiva. Subrayó que el pensamiento es la semilla, pero para su crecimiento se necesita el suelo de la acción, el riego del esfuerzo y la luz solar de la persistencia. Sin esto, el pensamiento sigue siendo una fantasía estéril. El segundo peligro es la negación de la realidad. En un intento de mantener el pensamiento positivo, algunas personas comienzan a ignorar problemas, dificultades o circunstancias negativas evidentes. Se convencen de que si simplemente no piensan en lo malo, desaparecerá. Esto puede llevar a un autoengaño peligroso, a evitar las soluciones necesarias y a agravar los problemas. La verdadera fuerza del pensamiento concentrado no reside en negar la realidad, sino en transformarla a través de una acción consciente basada en una comprensión profunda. El tercer peligro es lo que se podría llamar espiritualidad tóxica o evasión espiritual. Esto ocurre cuando las personas utilizan conceptos espirituales o de autoayuda para evitar enfrentarse a traumas emocionales no resueltos, a la responsabilidad personal o a la necesidad de trabajo interior. En lugar de procesar sus miedos o su dolor, pueden racionalizarlos como una falta de fe o pensamientos incorrectos. Esto crea un ciclo de autoculpabilización y culpa cuando no se logran los resultados deseados, y la persona comienza a culparse a sí misma por un pensamiento o una fe insuficientes, en lugar de buscar soluciones prácticas o ayuda profesional. La cuarta trampa es la falta de acción. Haanel deja claro que el pensamiento es la causa, pero el efecto se manifiesta a través de la acción. Si usted reflexiona concentradamente sobre su objetivo, pero no toma ninguna medida para alcanzarlo, su pensamiento seguirá siendo potencial, no materializado en la realidad. El pensamiento debe inspirar y guiar la acción, ser su catalizador. Y finalmente, existe el riesgo de manipulación. Principios como los expuestos en el sistema de la llave maestra pueden ser distorsionados y utilizados por individuos sin escrúpulos para explotar a personas vulnerables, prometiendo milagros instantáneos o soluciones rápidas a cambio de una tarifa. Es importante recordar que el verdadero poder reside dentro de usted y requiere disciplina, paciencia y trabajo constante, no hechizos mágicos ni intermediarios externos. Comprender estos peligros le permite abordar la 11ª lección de Haanel con sabiduría y equilibrio, utilizándola como una poderosa herramienta para la creación y no como una excusa para evadir la realidad. Ahora que hemos explorado la profundidad y la amplitud de la 11ª lección de Charles Haanel, es hora de pasar a la práctica. La teoría sin aplicación sigue siendo solo conocimiento, pero no sabiduría. Durante los próximos 30 días, le proponemos sumergirse en 6 técnicas concretas, cada una de ellas dirigida a desarrollar su pensamiento inductivo, su concentración y su capacidad para dar forma a su realidad. Recuerde, la clave del éxito es la constancia y la intención sincera. Práctica 1. Silencio y meditación. ¿Qué hacer? Diariamente, encuentre un lugar tranquilo y apartado donde nadie le moleste.
Siéntese en una postura cómoda, con la espalda recta pero sin tensión. Cierre los ojos o enfoque la mirada en un punto. Concéntrese en su respiración, en la sensación del aire entrando y saliendo de su cuerpo. Cuando su mente comience a divagar, y lo hará suavemente, sin juzgar, regrese su atención a la respiración. El objetivo no es detener los pensamientos, sino observarlos sin involucrarse, permitiendo que pasen como nubes en el cielo. ¿Cuántos minutos al día? 15 minutos. Cuando empezar a sentir el efecto, las primeras sensaciones de calma, claridad y reducción del ruido interno pueden aparecer en 3 o 5 días. Una profunda reducción del estrés, una mejora de la concentración y la regulación emocional se harán notables en 2 o 3 semanas. Práctica 2. Visualización de la meta. Bases. ¿Qué hacer? Elija un objetivo específico o un resultado deseado que quiera manifestar en su vida. Puede ser cualquier cosa: una nueva casa, una mejora de la salud, un ascenso profesional, relaciones armoniosas. Diariamente, en un estado de relajación, preferiblemente por la mañana al despertar o por la noche antes de acostarse, cierre los ojos e imagine este objetivo con la mayor viveza y detalle posible, como si ya se hubiera realizado por completo. Involucre sus 5 sentidos. ¿Qué ve a su alrededor? ¿Qué sonidos escucha? ¿Qué olores percibe? ¿Qué siente al tacto? Quizás incluso qué sabor tiene esta experiencia. Lo más importante es sentir las emociones asociadas con el logro de este objetivo. Alegría, satisfacción, gratitud, confianza. ¿Cuántos minutos al día? 10 a 15 minutos. ¿Cuándo empezar a sentir el efecto? Pequeños cambios en su estado de ánimo, motivación y la aparición de nuevas ideas pueden notarse en una semana. Un aumento notable de la confianza, la aparición de sincronicidades y oportunidades, así como la sensación de que el objetivo se acerca cada vez más, se manifestarán en 2 o 4 semanas. Práctica 3. Afirmaciones positivas. ¿Qué hacer? Elija una frase positiva y afirmativa que refleje con precisión su estado deseado, creencia o principio que desea fortalecer. Por ejemplo, atraigo abundancia y éxito. Mi mente está clara y encuentro soluciones fácilmente. Estoy sano, enérgico y lleno de vitalidad. Repita esta frase en voz alta o en silencio con un sentimiento y una convicción sinceros. Puede usar un espejo, mirándose a los ojos para potenciar el efecto. Sienta cómo cada palabra penetra en su subconsciencia. ¿Cuántos minutos al día? 5 a 10 minutos, varias veces al día, por la mañana, durante el día, antes de acostarse. Un cambio en el diálogo interno, una reducción de la autocrítica y una mejora del estado de ánimo pueden notarse en 7 a 10 días. El fortalecimiento de nuevas creencias positivas y un comportamiento más seguro se manifestarán en 3 semanas. Práctica 4. Diario y reflexión. Xacer. Cada día, dedique tiempo a la escritura libre. Elija una frase de la 11ª lección de Jaanel. Por ejemplo, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y se os concederá. O la fuerza viene en la quietud, es en el silencio donde podemos pensar, y el pensamiento es el secreto de todo logro. O cualquier otra cita sagrada, científica o filosófica que le inspire. Empiece a escribir sobre ella. ¿Qué significa para usted? ¿Cómo se manifiesta en su vida? ¿Qué preguntas le suscita? ¿Qué nuevas ideas le vienen a la mente cuando reflexiona sobre ella? No busque un texto perfecto o respuestas preestablecidas. Simplemente deje que sus pensamientos fluyan en el papel, revelando el significado de lo particular a lo general. ¿Cuántos minutos al día? 15 a 20 minutos. Un aumento de la autoconciencia. La claridad de pensamiento y la capacidad de formular sus ideas serán evidentes en 5 a 7 días. La identificación de patrones ocultos en su pensamiento, la obtención de ideas profundas y nuevas perspectivas se manifestarán en 2 o 3 semanas. Práctica 5. Gratitud. ¿Qué hacer? Diariamente, preferiblemente por la mañana o antes de acostarse, dedique tiempo a una práctica consciente de gratitud. Anote o diga en voz alta de 5 a 10 cosas
por las que esté sinceramente agradecido. Pueden ser cosas sencillas y cotidianas, una taza de café aromático, la luz del sol, un techo sobre su cabeza, o más significativas, salud, relaciones amorosas, la oportunidad de aprender y crecer. Lo importante no es solo enumerar, sino sentir sinceramente gratitud por cada una de estas cosas. Permita que este sentimiento le inunde. ¿Cuántos minutos al día? 5 a 10 minutos. Cuando empezar a sentir el efecto, mejora instantánea del estado de ánimo y reducción de las emociones negativas, un aumento del nivel general de felicidad, optimismo y capacidad para ver lo bueno en la vida se notará en una semana. Un cambio en su perspectiva general y el enfoque en los aspectos positivos de la realidad se manifestarán en 2 o 3 semanas. Práctica 6. Ensayo mental. ¿Qué hacer? Elija una situación o evento específico que tenga por delante, por ejemplo, una presentación importante, una conversación difícil, una entrevista de trabajo, una competición deportiva. Cierre los ojos y reproduzca mentalmente esta situación de principio a fin, imaginando el mejor resultado posible. Visualícese seguro, tranquilo, competente y exitoso. Imagine cómo supera fácilmente cualquier obstáculo, cómo todo va según lo planeado y cómo logra el resultado deseado. Involucre todos sus sentidos. ¿Qué ve, oye, siente cuando realiza la tarea con éxito? ¿Cuántos minutos al día? 10 a 15 minutos antes de un evento importante o diariamente para la preparación general y el desarrollo de habilidades. ¿Cuándo empezar a sentir el efecto? Una reducción de la ansiedad, un aumento de la confianza y una mejora de la concentración antes de un evento específico se sentirán de inmediato. Una mejora del rendimiento real, reacciones más efectivas y la capacidad de afrontar el estrés se manifestarán después de varias aplicaciones. Estas 6 prácticas, realizadas de forma constante durante 30 días, se convertirán en su viaje personal hacia el pensamiento inductivo. Le permitirán no solo comprender los principios de la 11ª lección de Jaanel, sino también integrarlos en el tejido mismo de su ser, revelando el potencial ilimitado que siempre ha estado dentro de usted. Así pues, la 11ª lección de Charles Jaanel es una llamada a la reflexión profunda y concentrada. Es una invitación a desechar el ruido exterior y a sumergirse en el silencio, donde una única verdad, una frase, un pensamiento puede desplegarse en un universo entero de significado. Es el camino de lo particular a lo general, de una chispa singular a la llama de la conciencia, de una simple pregunta a la comprensión más profunda de las leyes universales. Es en el silencio donde podemos pensar, y el pensamiento es el secreto de todo logro. Usted tiene en sus manos la llave capaz de abrir las puertas a su verdadero potencial. Esta llave es su capacidad para el pensamiento concentrado, para la fe en la ilimitación de la promesa que se le ha dado. Requiere disciplina, paciencia y la voluntad de profundizar en sí mismo, pero la recompensa es la capacidad de dar forma conscientemente a su realidad. En la próxima lección, profundizaremos en las leyes fundamentales que rigen este proceso, explorando cómo nuestros pensamientos y creencias interactúan con la mente universal para materializar lo deseado en el mundo físico. Desvelaremos los mecanismos que le permiten no solo soñar, sino también crear, convirtiéndose en un verdadero maestro de su destino. Imagine un jardinero invisible que selecciona cuidadosamente una semilla, la planta en tierra fértil, la riega diariamente, la protege de las adversidades. No ve las raíces, no ve los primeros brotes bajo tierra, pero cree en el potencial inherente a esa semilla. Y con el tiempo, de esa pequeña semilla crece un árbol poderoso que se eleva hacia el cielo, dando frutos y sombra. Su pensamiento es la semilla, su reflexión concentrada es el cuidado del jardinero, y su realidad es el árbol que usted cultiva.